Hola, buenos días. Pues bueno, bienvenidos una vez más a este curso de literatura prehispánica. Hoy estamos en la quinta cápsula. Necesitamos saber el día de hoy, y lo vamos a estudiar, cómo es que llegamos a saber de esa literatura prehispánica. Bueno, es muy importante mencionar que antiguamente esta literatura pues no se transmitía a través de algún texto escrito, tomando en cuenta que lo que conocemos nosotros como escritura, son aquellos textos que están redactados en alfabeto latino, ¿no? Con las letras que conocemos, ¿no? No se escribía de esa manera. Había otras formas de representar el idioma náhuatl. Había lo que mi maestro don Miguelón Portilla llamaba pictografías, ¿no? Esas pictografías a través de las cuales se podía representar un idioma o una serie de ideas, ¿no? Eran los medios de transmisión, pero era mucho más común que estos medios de transmisión se hicieran a través de un fenómeno muy interesante, que es el de la oralidad. ¿Qué significa esto de la oralidad? Pues significa que las personas, a través de la palabra enunciada, de la palabra dicha, se transmitían ideas, transmitían formas de pensar, transmitían juicios, juicios de valor, transmitían formas de educar, transmitían música, transmitían cantos, transmitían lo que ahora llamamos poesías. Es decir, se hacía a través de la oralidad una serie de actividades a través de las cuales el que estaba enunciando un discurso o un canto, pues bueno, hacía que los demás lo aprendieran. Bueno, esto se dio así durante mucho tiempo porque, insisto, pues no había una forma de transmisión a través de la palabra escrita, como lo conocemos en la actualidad. Eh, Toda escritura o toda forma de representación de un idioma es un código. El hecho de que de repente haya códigos que no conozcamos no quiere decir que no sirva, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros veamos un códice y no lo entendamos, pues no significa que no funcionara. Solamente significa que no conocemos ese código, ¿no? Esto lo veremos la siguiente sesión. Pero bueno, estaban en este, en estos procesos de transmisión de las ideas cuando pues llegaron los españoles, los europeos. Los europeos pues venían, algunos de ellos, los frailes específicamente, venían con una formación mucho más humanista, una formación que les permitía de alguna manera tratar, comprender lo que estaba sucediendo con otra cultura. Claro, estamos hablando también de personas del siglo XVI. Estamos hablando de personas que tenían una forma de ver el mundo, así como los nahuas, como los grupos indígenas en la actualidad, en la antigüedad, tenían una forma de concebir el mundo. También los españoles venían con una forma de concebir el mundo, ¿no? Entonces, son dos maneras de ver el mundo, dos maneras de concebirlo, dos maneras de estar en él, que pues de repente chocaron, ¿no? De ese choque, pues que fue un choque violento, un encuentro, como decía Miguel en Portilla, violento. Pues bueno, de ahí surgieron muchas cosas. No nos vamos a meter en ese problema. A lo que vamos a llegar es que los frailes, sobre todo los de la Orden de San Francisco, se percataron de una gran cantidad de elementos muy ricos que componían lo que en su momento ellos concibieron como palabras bellas, como, pues bueno, lo que ahora conocemos como poesía, como prosa, en fin. El asunto es que cuando los frailes se enfrentan a esto,
cuando los frailes se percatan del caudal de conocimientos que hay entre los antiguos mexicanos, lo que intentan es tratar de ponerlo en palabra escrita. Son los frailes, pues, quienes escuchan el náhuatl, quienes aprenden el náhuatl. Ahora en las redes sociales, por ejemplo, se juzga mucho, no, pues es que no sabían el idioma. Oh, claro que sabían el idioma, los frailes, lo aprendieron. ¿Por qué? Pues, ¿cómo iban a evangelizar si no sabían, si no hubieran aprendido los idiomas, ¿no? Entonces, sabían los idiomas. El náhuatl, por ejemplo, pues no tiene las características que otras lenguas en Mesoamérica, que son tonales. El náhuatl era bastante sencillo, digo, tenía sus fonemas, sonidos muy especiales, muy particulares, pero nada que no se pudiera solucionar con el alfabeto que tenían los españoles. Bueno, entonces ellos escuchan lo que se está revelando frente a ellos y empiezan a tomar nota. Empiezan a elaborar minutas como Bernardino de Sahagún y empiezan a preguntar qué pasaba en estos casos, qué sucedía en estos otros, cómo le hacían de una manera, de otra, en fin, comenzaron a preguntar sobre la antigua cultura. Entre tantas cosas que preguntaron, pues bueno, preguntaron, por ejemplo, acerca de los cantos que se hacían a las divinidades, ¿no? A los diablos, a los demonios, como decían los españoles. Y los indígenas les respondieron, pues estos eran los cantos. Así se les entonaban los cantos a los antiguos dioses. Esto se decía, por ejemplo, ante una deidad, ¿no? Una oración, una serie de frases ya aprendidas, una serie de frases que ya tenían en la mente. Bueno, se decía esto. ¿Qué sucedía cuando había una hambruna, una peste, cuando había necesidad de pedir agua? Bueno, a las deidades se les hablaba de esta manera. ¿Cómo se les hablaba a los niños para educarlos? Pues de esta otra. ¿Qué tipo de cantos había en la antigüedad? Y bueno, pues los mencionan, ¿no? No solamente los frailes, sino también personajes de tanta importancia como Hernando Alvarado Tesosomoc, quien era nieto de dos Tlatoque mexicas, uno Moctezuma y el otro Axayácatl, ¿no? Entonces era nieto de nobles mexicas. Bueno, él en la historia mexicana, en la crónica mexicana, expone ahí cuáles eran los nombres de algunos de esos cantos, ¿no? Entonces, son los frailes, son los indígenas, hijos de nobles, descendientes de nobles, quienes principalmente ponen por escrito, por primera vez, lo que eran los cantos, lo que fueron esos cantos, estas formas de poesía, estas formas de prosa. Son ellos los que comienzan a redactar por primera vez en alfabeto latino, ahora sí en alfabeto latino, todo aquello que se les estaba presentando. Y es debido a eso que nosotros tenemos en la actualidad muestras de lo que fue la antigua literatura prehispánica. También en redes sociales se critica mucho, dicen, bueno, es que no era literatura, ¿no? ¿Y por qué no? Bueno, pues no era literatura porque no existía en ese momento la palabra. Entonces, la palabra literatura. Entonces, ¿qué son? Son artes verbales. Pues tampoco existía la palabra arte verbal, ¿no? Entonces, cualquier denominación que le demos va a ser falsa en ese sentido. Yo prefiero llamarlo a esto literatura. ¿Por qué? Porque de alguna manera representa las necesidades que ha tenido el ser humano de explicarse lo que está viendo, lo que frente a ellos también se está revelando. ¿Mueve emoción estética? Sí, en la actualidad sí. No sé si antiguamente esto movía a alguna percepción estética, pero en la actualidad sí. Entonces, ya redondeando, son los frailes los que recopilan esa antigua sabiduría, son los hijos de los nobles también quienes recopilan esa antigua sabiduría que ahora conocemos con el nombre de literatura prehispánica. Muy bien, nos vemos la siguiente cápsula.